Rockefeller fue, sin lugar a dudas, la persona más rica en la historia de Estados Unidos. Al momento de su muerte en 1937, su patrimonio neto se estimaba en aproximadamente $1.400 millones, lo que representaba cerca del 1,5% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en ese entonces. Si ajustamos esa cifra a valores actuales, su fortuna equivaldría a unos impresionantes $631 mil millones, superando con creces a los magnates contemporáneos. Para que te hagas una idea, Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, tiene una fortuna estimada de aproximadamente $302.200 millones, mientras que Jeff Bezos, fundador de Amazon, posee alrededor de $193.300 millones. Esto significa que la riqueza de Rockefeller, ajustada a la actualidad, sería más del doble de la de Musk y más de 3 veces la de Bezos. Pero, ¿cómo lo logró? ¿Cuáles fueron las claves de su éxito que podrías aplicar en tus negocios incluso hoy en día? Siéntate y toma nota, porque en este video te contaremos todo. Mantener los costos bajos fue una piedra angular en la estrategia de John D. Rockefeller para consolidar y expandir Standard Oil. Implementó estrictos controles financieros, analizando meticulosamente cada gasto para eliminar ineficiencias y garantizar que cada inversión estuviera plenamente justificada. Esta disciplina financiera le permitió maximizar la rentabilidad de cada inversión y así poder reinvertir eficientemente en su propio negocio, asegurando la solidez del capital. En 1872, Rockefeller destinó $500.000 para optimizar una de sus primeras refinerías en Cleveland. $500.000 era una suma colosal para la época. Para que te hagas una idea, el equivalente sería alrededor de $12.891.000 actuales. Y este dinero no provenía de grandes préstamos o inversiones de terceros, sino de utilidades generadas por Standard Oil y de su capacidad para mantener costos operativos extremadamente bajos. Este dinero fue destinado a modernizar equipos y mejorar procesos de producción. Esta inversión permitió reducir los costos operativos de la refinería en aproximadamente un 30%, liberando capital que nuevamente se reinvirtió en la empresa, esta vez en nuevos desarrollos tecnológicos y en la expansión de infraestructuras, como la construcción de oleoductos, que fueron cruciales para el crecimiento de la empresa y de los cuales hablaremos más tarde en este video. La reinversión sistemática de las utilidades fue tan efectiva que, en pocos años, Standard Oil experimentó un crecimiento exponencial. Por ejemplo, en 1870, la compañía controlaba una fracción del mercado de refinación de petróleo en Estados Unidos. Para 1878, solo 8 años más tarde, ya refinaba más del 90% del petróleo del país. Este crecimiento se reflejó en sus ingresos, que aumentaron significativamente durante ese periodo. Para John D. Rockefeller, la eficiencia operativa no era solo un objetivo, sino una auténtica obsesión. Sabía que la clave para reducir costos y maximizar ganancias radicaba en lograr que cada parte de su empresa funcionara como una máquina perfectamente engrasada. Desde muy temprano entendió que para superar a la competencia y dominar el mercado, debía perfeccionar cada proceso hasta el más mínimo detalle, eliminando cualquier forma de desperdicio y mejorando continuamente la producción. En Standard Oil, implementó un sistema de estandarización que eliminó cualquier forma de desperdicio y maximizó la eficiencia operativa. Una de sus primeras grandes innovaciones fue ordenar que cada barril de petróleo producido tuviera la misma capacidad exacta: 42 galones estadounidenses, aproximadamente 159 litros. Esta estandarización no solo facilitó el transporte y la venta del producto, sino que también redujo significativamente las pérdidas por manejo y almacenamiento, permitiendo un control total sobre la producción. Pero Rockefeller no se detuvo ahí. Aplicando su filosofía de no desperdicio, convirtió lo que otros consideraban basura en fuentes adicionales de ingresos. Por ejemplo, el nafta, un subproducto del refinado que solía ser desechado por su aparente falta de valor, fue identificado por Rockefeller como una oportunidad. En lugar de descartarlo, Standard Oil comenzó a venderlo a plantas de gas, donde se utilizaba para producir gas de alumbrado, un recurso esencial para la iluminación urbana antes de la adopción generalizada de la electricidad. El queroseno, el producto estrella de Standard Oil, se vendía a precios increíblemente competitivos gracias a la obsesión de Rockefeller por la eficiencia operativa.
Para que tengas una idea, en 1870 el precio promedio del queroseno era de aproximadamente 26 centavos por galón. Sin embargo, para 1880, tras implementar mejoras radicales en la producción, estandarización de procesos y reducción de costos, Standard Oil había logrado reducir el precio a tan solo 9 centavos por galón. Esta reducción de más del 65% en el precio destruyó por completo a su competencia, que debido a su gestión ineficaz y falta de innovación, era incapaz de igualar el precio sin sacrificar completamente sus márgenes de ganancia. Mientras los competidores luchaban por mantenerse a flote, Rockefeller ofrecía un producto más barato y con mejor calidad, conquistando cada vez más consumidores. Al abaratar el precio del queroseno de manera tan drástica, Standard Oil no solo generó enormes beneficios para el público al hacer el producto más accesible, sino que además consolidó por completo su dominio en el mercado. Para 1880, Standard Oil controlaba aproximadamente el 90% de la refinación de petróleo en Estados Unidos, un logro monumental que se debía en gran medida a su capacidad para producir más con menos. Siguiendo su obsesión por la eficiencia, Rockefeller comprendió que para que Standard Oil funcionara como una máquina perfectamente engrasada, debía contar con los mejores talentos en cada área. Así, contrató a expertos financieros, químicos y operativos, delegando responsabilidades estratégicamente y diseñando una sólida estructura de gestión jerárquica dentro de Standard Oil. Este sistema permitía que la empresa operara con precisión y fluidez, sin depender de su supervisión directa. Al delegar funciones a especialistas altamente calificados, Rockefeller liberaba su propio tiempo para enfocarse en lo que realmente importaba: expandir el negocio y trazar estrategias a largo plazo. Su filosofía era clara: el tiempo es dinero, delega, organiza y multiplica cada minuto. Para él, la verdadera eficiencia no se basaba en trabajar más horas, sino en trabajar de manera más inteligente. John D. Rockefeller comprendía que, aunque el petróleo era la columna vertebral de su imperio, depender exclusivamente de una sola industria podía ser un error fatal. Era consciente de que el mercado podía ser volátil y, por lo tanto, implementó una estrategia de diversificación que no solo le permitió mitigar riesgos, sino también aprovechar nuevas oportunidades de ingresos. Su filosofía se resumía en una frase que repetía con frecuencia: nunca pongas todos tus huevos en la misma canasta. Aunque Standard Oil fue el núcleo de su éxito, Rockefeller supo expandirse a otros sectores estratégicos. Reconocía que su negocio petrolero dependía en gran medida de la logística, especialmente del transporte ferroviario. Así que, de manera inteligente, invirtió en compañías ferroviarias como la Atchison, Topeka and Santa Fe Railway y la Baltimore and Ohio Railroad. Estas inversiones no solo le aseguraban tarifas preferenciales para el transporte de su producto, sino que también le proporcionaban ingresos adicionales por la operación de estas líneas ferroviarias. También incursionó en la industria del acero y la minería, adquiriendo participaciones en gigantes industriales como US Steel y Anaconda Copper. Estas inversiones le otorgaban un control estratégico sobre sectores clave de la economía estadounidense. En el caso de Anaconda Copper, Rockefeller podía influir directamente en la oferta y demanda de cobre, un metal esencial para la electrificación y la industria manufacturera. Controlar parcialmente esta industria le daba un peso considerable en la fijación de precios, afectando a sus competidores y garantizando que sus propias inversiones se mantuvieran siempre rentables. Por otro lado, al poseer participaciones en US Steel, uno de los mayores productores de acero del mundo, Rockefeller tenía acceso privilegiado a un recurso fundamental para la construcción, el transporte y el desarrollo industrial. El acero era indispensable para la fabricación de ferrocarriles, barcos, edificios y maquinaria industrial. Tener participación en esta industria no solo le proporcionaba ingresos directos, sino que también le permitía asegurar suministros para sus propias operaciones, especialmente en la construcción de oleoductos y refinerías, y reducir sus costos y al mismo tiempo dificultar el crecimiento de sus competidores. Su influencia se extendió también al sector financiero a través de su participación en el National City Bank, predecesor de Citibank, donde realizó inversiones estratégicas que consolidaron su presencia en el mundo bancario. En términos financieros, Rockefeller construyó su portafolio comprendiendo perfectamente la diferencia entre activos y pasivos. Los activos, como sus refinerías de petróleo, inversiones en ferrocarriles y participaciones industriales, son negocios que requieren supervisión directa o la de sus gerentes especializados, pero a cambio ofrecen un flujo constante
continuo de ganancias. Por otro lado, sus inversiones en bancos y fondos financieros representaban ingresos pasivos, generando rendimientos constantes sin la necesidad de una gestión diaria. Este equilibrio entre activos y pasivos fue clave en su estrategia de diversificación, permitiéndole mantenerse siempre a salvo frente a crisis económicas y aprovechar cualquier oportunidad que el mercado le ofreciera. Esto le permitió disponer de reservas suficientes para enfrentar crisis y aprovechar oportunidades cuando el mercado se contrajo. Uno de los ejemplos más notables ocurrió durante la crisis financiera conocida como el Pánico de 1873, que devastó a muchas empresas estadounidenses. Rockefeller, con su acostumbrada frialdad y previsión, utilizó la recesión a su favor. Mientras otras compañías quebraban, él adquirió refinerías a precios ridículos, consolidando aún más su dominio en la industria petrolera. En la década de 1860, Cornelius Vanderbilt, apodado el Comodoro, era el magnate ferroviario más poderoso de Estados Unidos, con una fortuna estimada en $105 millones, lo que sería equivalente a aproximadamente 3.000 millones actuales. Su imperio ferroviario era la columna vertebral del transporte en el país, y su influencia parecía inquebrantable. Por otro lado, John D. Rockefeller emergía en la industria petrolera. En ese momento, para llevar el petróleo desde los campos de extracción hasta las refinerías y luego al mercado, dependía casi exclusivamente de las líneas ferroviarias de Vanderbilt. Al principio, esta relación parecía mutuamente beneficiosa. Vanderbilt necesitaba carga para sus trenes, y Rockefeller requería un medio de transporte confiable. Sin embargo, la dinámica cambió cuando Vanderbilt, reconociendo el crecimiento exponencial de la industria petrolera, aumentó abruptamente las tarifas de transporte. Este movimiento redujo drásticamente los márgenes de beneficio de Rockefeller debido a los elevados costos de transporte. Lejos de aceptar esta situación, Rockefeller ideó una solución audaz y visionaria: construir su propio sistema de oleoductos. La construcción de estos oleoductos fue una hazaña monumental. Rockefeller desarrolló alrededor de 6.437 kilómetros de oleoductos que atravesaban estados como Ohio y Pensilvania, conectando directamente los pozos petroleros con las refinerías de Standard Oil. Esta infraestructura permitió a Rockefeller transportar petróleo de manera más eficiente y económica, reduciendo costos y tiempos de entrega. Esta jugada maestra de Rockefeller también estableció un precedente en la industria conocido como integración vertical, un modelo empresarial que revolucionaría la forma de hacer negocios hasta el día de hoy. La integración vertical consiste en controlar todas las etapas de un negocio, desde la producción, pasando por el transporte, procesamiento, hasta la distribución y venta final del producto. En otras palabras, Rockefeller no solo se encargaba de extraer el petróleo, sino que también controlaba los oleoductos que lo transportaban, las refinerías que lo procesaban y, en muchos casos, incluso los puntos de venta donde se comercializaba. Al integrar cada parte del proceso bajo el control de Standard Oil, eliminaba la dependencia de terceros, reducía costos, mejoraba la eficiencia y aseguraba que cada parte del proceso funcionara con la máxima rentabilidad. Este método no solo aumentó sus márgenes de ganancia, sino que le otorgó un poder prácticamente absoluto sobre la industria. Esta estrategia reflejaba su mentalidad de autosuficiencia. Rockefeller creía firmemente que, una vez adquiridos los conocimientos necesarios, era esencial operar de manera independiente para maximizar beneficios y minimizar riesgos. Si puedes hacerlo tú mismo, no dependas de otros, decía. John D. Rockefeller destacó como un negociador excepcional, utilizando estrategias agresivas y formando alianzas estratégicas que consolidaron la posición dominante de Standard Oil en la industria petrolera. Una de sus tácticas de negocio más efectivas fue aprovechar lo que se llama economías de escala, que básicamente significa que mientras más grande es tu negocio, más barato te sale producir cada unidad. Esto sucede porque, al producir en grandes cantidades, los costos se reparten entre muchos productos y además puedes negociar mejores precios con proveedores o transportistas. Rockefeller aplicó esto al consolidar muchas refinerías bajo el paraguas de Standard Oil. Como producía enormes cantidades de petróleo, tenía el poder de negociar tarifas más bajas con las compañías ferroviarias. Estas empresas preferían darle descuentos para asegurarse de que Rockefeller siguiera usando sus trenes y no se fuera con la competencia. Así, él podía reducir sus costos, vender más barato y desplazar a sus rivales del mercado.
Su estrategia consistía en adquirir, absorber o eliminar a la competencia de forma directa. Un ejemplo notable es el llamado Cleveland Massacre de 1872, donde Standard Oil compró 22 de sus 26 competidores en Cleveland en menos de 2 meses. Rockefeller ofrecía a los propietarios de las refinerías una opción clara: vender sus negocios a Standard Oil o enfrentarse a la quiebra, ya que él podía reducir precios al punto de dejarlos fuera del mercado gracias a su capacidad de producir a menor costo. Cuando la competencia se negaba a vender sus negocios, ocupaba sus precios depredadores, reducía el precio de su queroseno a un nivel tan bajo que sus competidores no podían igualar. Esto hacía que las refinerías quebraran, momento en el que Rockefeller las adquiría. Luego, al eliminar a la competencia, volvía a subir los precios y recuperaba rápidamente lo invertido. Además, Rockefeller sabía que las alianzas también podían ser una herramienta de poder. En 1871, colaboró en la formación de la South Improvement Company, una alianza entre refinerías y compañías ferroviarias destinada a controlar las tarifas de transporte y los precios del petróleo. Aunque el acuerdo generó un gran escándalo y se disolvió rápidamente debido a la oposición pública, Rockefeller logró utilizar la situación a su favor. Durante el tiempo en que la alianza estuvo en vigor, logró obtener tarifas preferenciales que le dieron una ventaja competitiva temporal sobre otros refinadores, y utilizó la amenaza de esos acuerdos para presionar a rivales a venderle sus negocios. Estas tácticas agresivas permitieron a Rockefeller y Standard Oil consolidar un monopolio casi total en la industria petrolera de Estados Unidos a finales del siglo XIX. Sin embargo, estas prácticas también generaron una reacción pública negativa y llevaron a la implementación de leyes antimonopolio, como la Ley Sherman Antitrust de 1890, que finalmente resultó en la disolución de Standard Oil en 1911. John D. Rockefeller tenía una habilidad excepcional para transformar situaciones adversas en oportunidades lucrativas. Un ejemplo perfecto de esta capacidad se dio en 1911, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó la disolución de su imperio, Standard Oil, por violar las leyes antimonopolio, específicamente el Sherman Antitrust Act. Esta ley, aprobada en 1890, fue la primera ley federal en Estados Unidos que prohibía explícitamente los monopolios y cualquier práctica comercial que restringiera injustamente la competencia. Esta ley se creó como respuesta a la creciente preocupación pública por el poder excesivo de ciertos monopolios, como Standard Oil, que controlaban industrias enteras y eliminaban prácticamente toda competencia. En el caso de Standard Oil, la Corte Suprema determinó que su dominio absoluto sobre la industria petrolera, al controlar más del 90% del mercado estadounidense, violaba estas leyes antimonopolio. Como resultado, ordenaron la fragmentación de Standard Oil en 34 compañías independientes. La idea detrás de esta medida era dividir la empresa en partes más pequeñas y competitivas, en lugar de permitir que una sola entidad controlara toda la cadena de producción, refinación y distribución de petróleo. Sin embargo, la Corte Suprema permitió que Rockefeller mantuviera sus acciones proporcionalmente en cada una de las nuevas empresas. Así, aunque tuvo que vender parte de su imperio para que no fuera considerado un monopolio, su participación accionaria se mantuvo intacta en cada compañía resultante de la división. Lo que parecía ser un golpe devastador resultó ser, en realidad, un beneficio enorme para Rockefeller. Al momento de la disolución, él poseía más del 25% de las acciones de Standard Oil. Tras la división, recibió una participación proporcional en cada una de las nuevas empresas. Entre ellas se encontraban futuras gigantes como Exxon, Mobil, Chevron y Amoco. Con el tiempo, muchas de estas compañías experimentaron un crecimiento significativo e independiente. Esto llevó a que el valor combinado de las acciones de Rockefeller se incrementara de manera espectacular. Se estima que su riqueza personal pasó de aproximadamente $200 millones en 1910 a alrededor de $900 millones en 1913, representando cerca del 3% del PIB de Estados Unidos en ese momento. Esta situación reflejaba perfectamente la filosofía de Rockefeller de que cada catástrofe esconde la semilla de una oportunidad. Lo que parecía ser el final de su imperio, en realidad fue el detonante que multiplicó su fortuna en cuestión de años. Aunque provenía de un entorno modesto, John D. Rockefeller nunca se conformó con lo que ya había logrado. Siempre buscó expandirse y asumir nuevos retos, incluso si eso significaba arriesgar lo que ya había conseguido con tanto esfuerzo.
Uno de sus primeros negocios fue el comercio de granos y alimentos, un sector más seguro y predecible que le generaba ingresos constantes. Su empresa de productos agrícolas prosperó en Cleveland, y Rockefeller podría haber optado por quedarse en esa zona de confort. Había encontrado un negocio rentable, sólido, y que le permitía vivir cómodamente. Sin embargo, conformarse con lo logrado no estaba en su naturaleza. En 1863 decidió dar un salto arriesgado y ambicioso hacia la industria petrolera, un sector que en aquel entonces era considerado un terreno incierto y peligroso. El petróleo recién se estaba descubriendo en Pensilvania, pero la industria era joven, caótica y llena de especulación. A diferencia de su próspero comercio de granos, donde el riesgo era limitado, el petróleo representaba un mundo de incertidumbre y competencia feroz. Su decisión de abandonar un negocio seguro y rentable para aventurarse en la industria petrolera fue una jugada maestra que lo catapultó a la grandeza. Entendió que, a pesar de los riesgos, el petróleo tenía el potencial de revolucionar la economía moderna. El éxito de Rockefeller no se basó simplemente en mantener lo que ya tenía, sino en siempre apuntar a más. Como él mismo decía, no tengas miedo de renunciar a lo bueno para alcanzar lo grandioso. Para él, cada logro era simplemente un nuevo punto de partida. Su ambición no tenía límites y su deseo constante de expansión lo llevó a crear uno de los imperios empresariales más grandes e influyentes de la historia. Si te gustó el video, dale like y suscríbete, así nos ayudas a seguir creciendo y llegar a más personas. Nos vemos en el siguiente video.